Hola, jóvenes, cambiamos de escenario, nos vinimos a otro set, ya para hacerlo más entretenido, así que hoy día estamos desde mi taller. Vamos a hacer un resumen, intentar conversar sobre el módulo 2, que es migración internacional e interculturalidad. En el módulo 2, ustedes se van a poder percatar de que tienen muy poca materia, tienen una definición y tienen dos láminas, que son las que yo ahora tengo aquí, ¿cierto? Esta lámina sobre ¿cierto?, la migración internacional actual y los flujos de dinero en el universo. Bueno, las migraciones internacionales, bueno, vimos en el módulo 1 que las migraciones eran movimientos de personas de un lugar a otro, ¿cierto? Cuando rompen la barrera de la frontera, es decir, cuando estas masas de personas van a otro país o van a otro continente, se denomina internacional. La migración internacional, jóvenes, tiene un antes, un hoy y un inmediato. Un antes, dado es que es el periodo básicamente que ocurría antes de la Primera Guerra Mundial, porque después de la Primera Guerra Mundial hubieron muchos cambios en muchas naciones del mundo y hubieron tantos cambios, y dentro de eso hubo una disminución importante de las migraciones de las personas. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, los países que más recibían migrantes eran Estados Unidos, Argentina, ojo, Canadá, Australia y Brasil. Brasil antes que Australia. Ya entre los primeros 5 habían obviamente más naciones. Y que es muy como parecido a las migraciones internacionales actuales que aparecen en esta lámina. ¿Ya? En esta lámina con rojo aparecen los países que reciben, con verde las principales salidas y con las flechas azules obviamente las migraciones. Aquí, de acuerdo a esta lámina que yo les puse en su plataforma, me cuesta todavía acostumbrarme a este método de educación, y en esta plataforma aparece, ¿cierto?, todo con rojo los países que reciben mayor cantidad de migrantes, que serían Estados Unidos, lo dijimos, ¿cierto?, Argentina, Canadá, pero eso fue antes de la Primera Guerra Mundial. Porque después en el 2017 las últimas estadísticas dicen que los principales países de destino son Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos un gran país de origen que contiene ya más del 20% del total de su población que es migrante. Le sigue Alemania, le sigue Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido y Emiratos Árabes. También está España por ahí por el lugar 7 u 8, ¿ya? Ahora, ¿por qué emigran esta gente? ¿Por qué emigran hacia estos países? Básicamente por un PBI alto. ¿Qué es el PBI? Es el Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que una medida, una forma de medir la actividad económica de un país. Es decir, mide la cantidad de riqueza de un país en términos de plata y de bienes. ¿Ok? No confundir y no pensar que un país que sea rico porque tiene un PBI alto es necesariamente un país que tiene la mejor calidad de vida. No equivocarse, ¿ya? La calidad de vida va un poquito más allá de tener dinero. Ahora, ¿y por qué migran hacia estas naciones? Estados Unidos es un país que tiene un PBI de 20,5 billones. Y le sigue China con 13,4 billones de dólares. De ahí que estas dos naciones es las que están siempre en peleas, ¿ya? Porque se están como peleando, el derecho a ser los mejores. Pero sin embargo, ustedes si se fijan en el mapa del actual y si se fijan en la antecedente del pasado, China nunca ha sido un lugar de origen de destino migratorio.
Yo creo que hay varias razones. Razones primero de sobrepoblación en China, razones de cultura que son muy diferentes también, ¿ya? Las culturas y las costumbres de China, del Oriente en general, son muy diferentes. Ustedes me pueden decir, bueno, pero en Arabia, en otros lugares también las culturas son diferentes, es verdad. Pero sí que desde China en general y de Japón, desde esta cultura occidental la vamos a llamar, se está saliendo mucha gente, está emigrando muchos profesionales capacitados que están yendo hacia estas grandes urbes como Estados Unidos, Alemania, como Rusia. ¿Y quiénes son los que más emigran de estas naciones occidentales? Son los grandes profesionales. No olvidemos que China es uno de los países con un gran avance tecnológico, ¿ya? Que ellos la llevan, ¿ya? Y la verdad es que son los creadores de un sinnúmero de artefactos. Y de aquí que estos profesionales además son muy requeridos y muy cotizados hacia otras naciones emergentes que quieren competirle con las naciones occidentales. Bueno, pero lo otro importante de saber y que creo que tenemos claro que migran básicamente por un tema económico como uno de los factores más importantes. Pero tampoco debemos olvidar que dentro de las migraciones internacionales hay un aspecto que es importante, que es un tema geográfico. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo, desde décadas hacia atrás, Chile ha sido, cierto, un lugar de origen de las naciones del norte de Chile, como Perú, básicamente como Perú, ¿ya? Porque geográficamente es muy fácil el acceso, políticamente también, y cuando existe una facilidad geográfica y además una facilidad dentro del punto de vista de las leyes de migraciones, que son más bien leyes blandas, fáciles, esto facilita el ingreso de migrantes a una nación dentro del punto de vista internacional, porque Chile también tiene una migración re importante interna que tiene que ver con los pueblos originarios, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya. Lo que quiero que quede claro con esta lámina es que cuáles son los países de destino, que puede ser una pregunta de prueba, cuáles son los principales orígenes de destino en el actual y cuáles son los países que más migran. Puedo preguntar sobre las causales, ¿cierto? Dentro de las causales están las históricas, geográficas, políticas, económicas, siendo las económicas una de las más importantes. Yo dije que la migración tenía un antes, un hoy y un inmediato. El hoy, ¿cierto? Se lo dije por las nuevas estadísticas, pero el inmediato se refiere al fenómeno a las migraciones que se han producido post estallido social en algunos países, en varios países, y post pandemia. Porque es cosa de que veamos las noticias, ¿cierto? Cómo están los consulados internacionales en cada nación con gente que quiere volver a sus países, gente que se encontraba fuera de vacaciones, pero que había gente también que estaba haciendo sus pasantías estudiantiles, había gente que se había ido a perfeccionar en la parte profesional, pero también había gente que había emigrado a esas naciones por un mejor futuro, por mejorar su PBI o su estado económico familiar, ¿cierto? Pero que después de los estallidos sociales y después de la pandemia, la verdad es que la parte económica a nivel mundial ha decantado y obviamente que van a ser más afectadas, sin lugar a dudas, las naciones que están en proceso de desarrollo, y porque si bien es cierto que estos problemas de estallidos sociales y estos problemas de la pandemia han afectado a todas las naciones, van a afectar estas grandes urbes como Estados Unidos, como Inglaterra, ¿cierto? Como Australia, van a ser capaces o van a tener tienen como un pozo más grande como para volver a ponerse de pie. Ahora, naciones como nosotras, como las chilenas y otras, creo que la vamos a pasar un poquito mal. Y de ahí que
se produjo una gran emigración de los que antes fueron nuestros inmigrantes que quieren volver a sus naciones porque la están pasando en este minuto más mal que en las propias naciones de las que emigraron anteriormente. Por eso que yo les digo que las migraciones internacionales tienen un antes, un actual, pero un inmediato también. Ahora, todo lo que está sucediendo en este minuto en el mundo está afectando sin lugar a duda a los procesos migratorios, sin lugar a duda. Y lo que va a pasar en el futuro no lo podemos predecir. No sabemos qué va a pasar con estos procesos migratorios porque tampoco sabemos lo que va a pasar con diferentes naciones, entre ellas la nuestra, la chilena. Lo que sí sé es que tenemos que sobreponernos a esta pandemia, que tenemos que ser capaces de salir adelante y una vez que sobrepasemos y quedemos vivos después de esto, ponernos a trabajar en conjunto y ojalá que esta terrible situación en la que estamos pasando en la pandemia nos haga reflexionar un poquito más respecto de ¿vale la pena pelear tanto? ¿Vale la pena luchar por más un tema netamente económico cuando en realidad estamos nosotros mismos alterando la naturaleza, el clima, que es el lugar en donde vivimos? Porque esta pandemia no tiene otra razón de ser que hemos ya invadido tanto los lugares naturales al punto de que estamos siendo contagiados, no porque ellos quisieron, por ciertos animales, ¿cierto?, que no tendrían por qué haber tenido tanta cercanía con nosotros y que ni siquiera fueron ellos que nos vinieron a contagiar, sino que nosotros estamos yendo donde ellos y estamos buscando el contagio. Además de eso, que estamos destruyendo el planeta, nos estamos destruyendo entre nosotros, con nuestro hecho de no aceptar la diferencia, de no aceptar el derecho a lo diferente, el derecho al otro, de seguir todavía en algunas naciones tan retrógradas que tienen el mejor per cápita, el mejor PBI del mundo, y sin embargo son tan retrógrados en desplazar o en rechazar a individuos simplemente porque son de un color diferente. Mientras no logremos ampliar nuestra mente y entender aquí adentro que el ser humano es ser humano independiente del color, de su raza, de su lenguaje, de su naturaleza, independiente de lo que tiene o de lo que no tiene económicamente, creo que no vamos a salir adelante. Y si esta pandemia no nos enseña nada como individuos, es que entonces estamos perdiendo el tiempo en este planeta y estamos ocupando espacio importante que podrían ocupar otros seres con más sensibilidad. Bueno, hablemos ahora un poco de la interculturalidad. La interculturalidad es un término relativamente reciente y que obedece o que va en respuesta a una reivindicación del pueblo indígena. Y es una tendencia global, es decir, en el universo completo, ¿cierto?, de incorporar el derecho a lo diferente de lo que hablamos antes. Nosotros nos molesta, de repente a algunas personas les molesta el inmigrante, porque dice, no es nuestro, que nos viene a ocupar espacio, nos viene a ocupar trabajo, pero resulta que hablamos de los pueblos indígenas, ya de la población autóctona de cada nación. También la hemos relegado, también la hemos dejado en un tercer, cuarto, quinto plano. Pregúntense, y quiero que hagan este ejercicio, investiguen sobre su procedencia. Pregúntenle a sus abuelos, bisabuelos, vean el árbol genealógico y revisen de dónde vienen ustedes. Aquel que sea 100% aquí en Chile, araucano, mapuche, no es inmigrante. Pero el que no sea 100% dentro de los que yo me incluyo, somos inmigrantes. ¿Yo soy inmigrante?
porque yo no nací de dos individuos, madre y padre, de pueblo autóctono de este país, sino que yo soy el producto de unos individuos que llegaron, ¿cierto?, de España a colonizar esta nación, a invadir. Entonces yo, ¿con qué moral ahora puedo no respetar y no apoyar la migración de otros individuos que con mucho más respeto están llegando a las naciones en busca de un mejor porvenir y que además están aportando a las naciones con su cultura y también están aportando económicamente? Porque desde el momento que vienen, ¿cierto?, ellos cotizan, tienen que tener acceso a salud, por lo tanto van a cotizar o en FONASA o en la ISAPRE, van a tener que suministrar, ¿cierto?, van a requerir una vivienda, por lo tanto van a comprar o van a arrendar, mejorando también económicamente a aquel que arrienda o a aquel que vive en esta nación, que vende viviendas. Van a necesitar insumos para alimentarse ellos y su familia, por lo tanto van a ir al comercio y van a comprar víveres, insumos, por lo tanto van a dejar parte de su trabajo monetario aquí. Están haciendo acciones económicas y van a necesitar educación a lo mejor para sus hijos, y también van a invertir en los proyectos o procesos educativos, fundaciones educativas de nuestro país. Por lo tanto, terminemos por favor ya con esta pelea, que esta pelea no sirve de nada porque viene un virus y nos mata a todos. Entonces, estas láminas quiero que las miren bien, las lean porque se explican por sí mismas. Hablan de los principales países que reciben, los principales, que yo ya se lo había dicho, países que emigran, de los flujos hacia dónde van, las direcciones. Y esta lámina que habla de la parte económica sobre las inversiones extranjeras. Para mí fue una sorpresa al revisar este material desde el curso anterior que hicimos con el abogado, descubrir que las inversiones extranjeras mayoritariamente son británicas, que le siguen la francesa, alemana y la estadounidense en un tercer lugar. Entonces aquí hay flujos de dinero, además de naciones a otras naciones, hay flujo de intelecto, hay flujo de cultura, ¿ya? Debería haber flujo también de valores y de principios. A ver si a algunas personas que les falta un poquito de valores, un poquito de principio, frente al trato que tiene con terceros, a ver si se imbuye un poquito también de esto. Aprendamos a ser más solidarios, convirtámonos más en seres humanos, porque hemos ido perdiendo un poco esa calidad de ser humano y nos estamos convirtiendo en máquinas productoras, ¿ya?, de dinero. Nos olvidamos de nuestros pueblos indígenas, nos olvidamos de nuestras propias familias, ¿ya?, por tener más dinero. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a aceptar al inmigrante entonces? Empecemos por nosotros, primero por querernos a nosotros mismos, aceptarnos como somos. Potenciar nuestras fortalezas, porque todos tenemos fortalezas y debilidades, a disminuir las debilidades. Aprendamos a compartir con nuestra familia, que eso ha sido una cosa súper buena de la pandemia, que ha obligado a familias a estar unidas, familias que ya estaban acostumbradas a estar dispersas. Y yo creo que ha pasado que familias durante esta pandemia se ha conocido. Hay familias que no se conocían. Y creo que muchas familias inteligentes se han dado cuenta que en realidad no necesitan tanto dinero, que lo que más necesitan es tiempo para estar con su gente, para compartir con ellas, con sus hijos, con sus familiares, con sus madres, con sus hermanos, con sus abuelos, los que todavía tienen la suerte de tenerlos, ¿ya? Eso es lo que podemos conversar ahora sobre la migración internacional y sobre la interculturalidad. Quiero que coloquen en los comentarios cómo ven ustedes la migración internacional, cómo ven ustedes el tema de la interculturalidad y cómo creen ustedes que pueden aportar al tema. Les agradezco por acompañarme.